Tal vez no tengamos todas las respuestas, pero podemos acompañar, escuchar y permanecer. Podemos convertir nuestra presencia en consuelo y nuestra fe en servicio. Hoy en el renuevo, queremos aprender juntos a acompañar con amor y esperanza cuando la tierra tiembla. Te esperamos a las 7 de la noche. Señor, hoy te damos gracias por ser nuestro refugio, no solo mi refugio. Qué bueno es saber que eres Dios con nosotros, no solamente conmigo. Te encarnaste y vieron tu gloria y hoy podemos decir que vemos también tu gloria. Gracias, Señor, porque cuando desaparecen nuestras seguridades, entonces tú eres nuestro refugio. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Háblanos a todos nosotros. Amén. Bienvenida, comunidad. Mi nombre es William Charri, soy parte del equipo Renuevo y hoy estoy con ustedes para llevarnos una reflexión acerca de cuando tiembla la tierra, tiembla la fe. Está inspirada en el Salmo 46. Eh, es desde allí que queremos reflexionar nuestra fe. Y quiero darle gracias a todas las personas que pertenecen a diferentes comunidades, a diferentes organizaciones, con las cuales mantenemos un vínculo en la fe, en el Señor y en el afecto que nos une. Vamos a tener el desarrollo de este contenido y luego vamos a tener un espacio para preguntas. Entonces, el tiempo programado hasta las 8:30, puede ser que terminemos antes. La idea no es terminar después. Entonces, voy a iniciar con esta reflexión inspirada en el Salmo 46. Por esa razón, voy a compartir el Salmo. Ustedes lo pueden seguir en las diferentes versiones que ustedes puedan tener. Eso nos enriquece. Y dice el texto en la versión Reina Valera: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. Dios está en medio de ella. Dios está, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es Dios de Jacob. Selah.
Venid, ved las obras del Señor, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los límites de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Encontramos en este salmo 3 estrofas. La primera estrofa está del versículo 1 al 3 y viene un silencio, Selah. La segunda estrofa está del versículo 4 al 7 y viene un silencio, Selah. Luego del versículo 8 al 11 y termina con un silencio, Selah. Entonces son 3 estrofas. El Salmo 46 es un cántico, por eso son 3 estrofas y tiene un coro. Tiene 2 coros realmente. El primero, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este es un primer coro, versículo 1. Y hay un segundo coro. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hay algo bien significativo en este salmo. Es un salmo inspirado en comunidad, los hijos de Coré, para la comunidad. Dios es nuestro amparo, nuestro amparo. Nos encontramos con un poema, un salmo que inicia en una inspiración de una comunidad, los hijos de Coré, de una familia, para una familia en la fe. Y entonces nos encontramos con que este salmo se inspira en familia para la comunidad. Dios es nuestro amparo. Este salmo comienza con una confesión comunitaria. Dios es nuestro amparo. Esta es la confesión con la cual inicia el salmista el salmo. Y se manifiestan, aquí hay algo que es clave en este salmo, el Dios que se manifiesta desde el ser y el estar. Dios está en medio. Es la manifestación del Jehová, del Yahvé, yo soy el que está. El que está en medio de nosotros. Por eso es Dios con nosotros. El que está se manifiesta en este salmo a través de 3 manifestaciones. En la primera estrofa es el Dios que es inconmovible, que es pronto para auxiliar. Es inconmovible a pesar de que la tierra se remueva, a pesar que se traspasen los montes al corazón del mar, a pesar de que bramen y turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, Dios está inconmovible. Todo se puede remover excepto Él. Desde el versículo 4 al 7 encontramos al Dios refugio, al Dios que al estar presente en medio de ella, ya no son las aguas que se remueven, ahora son las corrientes de agua que se alegran. Ya no está conmovido, ahora Él se convierte en refugio de la ciudad. Y entonces se levanta su voz. Por eso termina en el versículo 7, nuestro refugio es el Dios de Jacob. En el
La primera estrofa nos encontramos con el Dios inconmovible. En la segunda estrofa nos encontramos con el Dios refugio. Y en la tercera estrofa, del 8 al versículo 11, nos encontramos con el Dios esperanza. Tres expresiones a través de las cuales Dios se hace manifiesto. Entonces, en la esperanza puedes estar en quietud y conocer que Él es Dios. Por eso nos invita en la esperanza, en el versículo 8, venid y ved las obras del Señor. Por eso nos invita desde la esperanza a estar quietos y conocer que yo soy Dios. Es descubrir en medio del sufrimiento, es descubrir en medio del miedo, es descubrir en medio de la inseguridad a Dios. Dios está con nosotros. Él no está distante de nosotros. Él es el que está pronto a auxiliarnos en las tribulaciones. Es el Dios que está. Dios está. Este es el Dios que se manifiesta desde lo inconmovible, desde el refugio, desde la esperanza. Por eso entonces, cuando la tiembla tierra, tiembla la fe. 10 de agosto de este año, el suelo recordó nuestra fragilidad. San José de Palmar, Chocó, terremoto 7.4 magnitud, profundidad 103 kilómetros. Es el mayor sismo con epicentro en Colombia en lo recorrido del siglo XXI. Ahora bien, esta magnitud del evento de alguna manera no mide el miedo de cada persona. Podemos sentir miedo, seguir angustia, sentir inseguridad en medio de el refugio. Podemos sentirlo. Por eso la palabra de consuelo, no temeremos, es una confesión comunitaria. No es que reprima su miedo, no es que reprima su angustia, no, es que hay una voz de esperanza en el Salmo. Entonces, cuando tiembla la tierra, también puede temblar nuestra fe, nuestras imágenes de Dios. Pero, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permitió que el techo del templo se cayera? ¿Por qué murieron gente cristiana y no cristiana? ¿Fue un castigo? ¿Volverá a suceder? Realmente no tan solo tiembla nuestra fe, tiembla nuestra condición humana cuando hay sobresalto, cuando no podemos dormir por la sensación que nos deja el temblor y cuando sentimos que en algún momento tiembla, como temblores fantasmas que no son reales. Entonces, entramos en un estado de hipervigilancia. Hay duda también. Ahora, la duda que nos genera después del desastre no significa realmente falta de fe, sino más bien es una fe que pregunta, ¿volverá a suceder? ¿Fue castigo? ¿Dónde estaba Dios? Nuestra fe es dialógica. Nuestra fe puede dialogar con su Creador, con nuestro Salvador, con nuestro Señor. El hecho de preguntar, la fe no es una solución. La fe es una condición para permanecer bajo el refugio de Dios. Nuestra fe se piensa también. Nuestra fe se siente. Somos sentipensantes como cristianos. Ahora encontramos algo muy significativo en el Salmo 46, que inicia con una confesión. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio
en las tribulaciones. Y quiero resaltar esto porque esta confesión es construida por una comunidad, los hijos de Coré, para una comunidad. A veces pensamos nuestra fe de forma individual y no de forma comunitaria. El cristianismo se vive en comunidad y para la comunidad. Ahora bien, no se puede ser nosotros sin ser yo, pero tampoco se puede ser yo sin ser nosotros. Entonces, la fe que nos proyecta el Salmo no es una fe individualista, no es una fe para mí, es una fe para nosotros. Es un Dios que es refugio para mí y es refugio para otros. Por eso el salmista levanta una confesión que construye para una comunidad que se sostiene en un cántico, porque el Salmo es un cántico, se sostiene en comunidad. Este es un canto litúrgico, es una confesión comunitaria. No solamente Dios es mi refugio, sino es nuestro refugio. Entonces nos encontramos tres movimientos, tres pausas, pero una presencia. El Dios que está presente. Está presente en el caos, el Dios inconmovible. Está presente en la ciudad, el Dios refugio. Y está presente en la quietud, el Dios esperanza. Entonces nos encontramos tomando literalmente el texto, la tierra se remueve y los montes caen al mar. Pareciera que es un caos realmente. Es un caos lo que se vivió en Venezuela, es un caos lo que se vivió en Colombia realmente. Más de un 40% de nuestra Colombia se afectó en la remoción de la tierra. Entonces la tierra se remueve y los montes caen al mar. Es un caos realmente. Cayeron edificios, hay grietas, edificios que cayeron después del temblor. Todavía hay personas que no se van a poder rescatar. Hay sobrevivientes, hay incertidumbre, hay duelo, pero también encontramos que Dios está en medio del río y alegra la ciudad. A pesar de la condición en la cual estamos, encontramos que Dios se ha hecho presente. Dios se ha hecho presente cuando hay ayuda para el otro. Dios se ha hecho presente cuando hay esperanza. Dios se ha hecho presente cuando encontramos ayuda de otros países. Dios se ha hecho presente cuando trae consuelo en medio de las pérdidas. Dios se ha hecho presente cuando le conocemos con el Dios de esperanza. Entonces Dios nos invita a estar quietos. Ahora, en este salmo, nos encontramos que el silencio se replica 3 veces, pero el silencio no interrumpe el mensaje en el salmo, sino nos permite estar quietos para conocer que Él es Dios. El Selah, el silencio también nos habla. Entonces, nos encontramos con el Dios inconmovible. Cuando el orden creado parece invertirse, dice, la tierra se remueve, se traspasan los montes al corazón del mar, braman y se turban sus aguas, tiemblan los montes a causa de su braveza. Entonces, parece que el orden creado se invierte, se invierte. Entonces, pensamos que, bueno, Dios no nos ha prometido que no habrían terremotos. Incluso Jesús dijo que habrían terremotos, pero la promesa se hace manifiesta de que Él es refugio. Entonces, Dios se hace inconmovible en medio de la conmoción. Dios aparece como refugio
no tan solo como el inconmovible. Hay muchas cosas conmovibles cuando ponemos nuestra confianza en otras personas y nos defraudan. Eso es conmovible. Cuando ponemos nuestra confianza en nuestras economías, eso es conmovible. Cuando ponemos nuestra confianza en una relación, eso es conmovible. Son relaciones líquidas, pero el refugio no es líquido, es seguro. Pero aquí Dios aparece como refugio, no como explicación. Dios no viene a explicarnos qué fue lo que pasó, por qué pasó. No, Dios viene a manifestarse como aquí soy yo, refúgiense. Entonces, ¿cómo es eso que Dios no se manifiesta como explicación? Dios no busca culpables. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Esa es la voz de los discípulos. Entonces nos encontramos que como iglesia, cuando nos preocupamos más por quién pecó y emitimos juicios y palabras proféticas declarando juicios sobre los otros, pareciera que estamos más preocupados por quién pecó, quién es el culpable, y no más bien las víctimas necesitan ayuda. Nos encontramos con un samaritano que ayuda, un samaritano que en el camino se encuentra un hombre desposeído y maltratado. Y la parábola no nos dice Jesús, ¿por qué este hombre fue maltratado? ¿Será que no estaba cumpliendo con los ritos de purificación del templo? ¿Será que este hombre estaba en pecado, por eso los ladrones lo atracaron? Esa no es la preocupación en la parábola. La preocupación en la parábola es, la primera pregunta que le hace escriba a Jesús es, ¿quién es mi prójimo? Y la pregunta que Jesús rebota al final de la parábola es, ¿de quién eres tu prójimo? Esa es la pregunta. Pero la pregunta en ningún momento Jesús desarrolla una parábola de juicio, sino más bien una parábola de esperanza, una parábola de misericordia. Entonces, Dios aparece como refugio en la parábola. ¿Cómo aparece como refugio? A través de aquel samaritano que monta aquel hombre en su cabalgadura y lo lleva al refugio. Y en el refugio es acompañado, ayudado, ministrado, restablecido y acompañado hasta económicamente. Encontró, Dios aparece como refugio en esta parábola. Entonces, la pregunta es, no quién pecó, sino quién necesita cuidado. La preocupación no es quién es el culpable, sino quiénes son las víctimas para ayudar. Entonces, la pregunta que yo me debo hacer es, ¿de quién soy yo prójimo? Esa es la pregunta. Entonces, nos aparece en este salmo no un Dios que quiere dictar juicios, es un Dios que busca culpables. No, es un Dios que se hace presente como refugio. Es un Dios que ayuda, dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará. Qué lindo. La ayudará al amanecer, al día siguiente. Cuando se refugio hay esperanza. Y Él permanece en medio del miedo, permanece en medio de la inseguridad, permanece en medio del lamento. Entonces ese Dios aparece, es pronto en el auxilio. Inmediatamente hubo respuestas de muchos países. No se necesitó ni siquiera pedir auxilio. Ya habían respuestas internacionales de organizaciones. Dios es más pronto que esas respuestas. Pronto auxilio. Entonces, no confundamos refugio con escape. Dios es refugio, no es escape. No caigamos en la negación. No caigamos en la no aceptación de nuestra condición. No caigamos en la negación de nuestra realidad. Tengo miedo, estoy asustado, me siento inseguro. O realmente
siento mucho dolor por la pérdida, cierta angustia por la persona que perdí. Entonces nos encontramos con una fe que acompaña, con una fe que es condición, una fe que el otro puede hablar de él y manifestar sus emociones sin ser enjuiciado o censurado por ellas, sino es validado. Una fe que puede ofrecer refugio, escucha, una fe que ve al otro, que no lo enjuicia ni lo sanciona, una fe que atiende la necesidad del otro, una fe que le propone ayuda profesional y no se la niega, porque la fe no niega ni suprime el acompañamiento o ayuda. La fe dialoga con la ciencia también. Teología y ciencia no son incompatibles. Esta fe se prepara responsablemente, está en alerta, se resguarda. Entonces, es muy diferente una espiritualidad tóxica, una espiritualidad que reprime el llanto. No llores, Él está con Dios. Que no tengas miedo. El que tiene miedo no tiene fe. O rechaza, no necesitas medicación. No, pero es que estoy en una angustia profunda, no estado de ansiedad que ya venía con eso. Acepta la ayuda profesional. No sustituye la preparación con consignas. Dios es refugio, no tienes que prepararte para nada. No prepares ningún botiquín, Él está contigo. Promete invulnerabilidad, no te preocupes, no te va a pasar nada. Es una espiritualidad tóxica. Esta no es una fe que acompaña. No es la fe conforme a la Escritura, por lo menos. En el Salmo en el versículo 10, dice, estad quietos. Y esa palabra en el hebreo, rapá, significa hacer lo posible, prepararse, protegerse, cuidarse. Son algunas acepciones de la palabra en el hebreo. Esa palabra, estad quietos, no es pasividad. No es quédese quieto y no haga nada. No, es cuídese. Pero hay algo aquí muy importante. Usted no tiene el control, reconózcalo. Usted no tiene el control, porque un temblor nos mueve todo, el piso que pisamos, y usted no tiene el control de nada. Suelte el control. Entonces, esa quietud que nos plantea el Salmo no es inmovilidad ante el riesgo, es renunciar a ocupar el lugar de Dios. Es descansar en Él. Estoy en las mejores manos. Pase lo que pase, estoy en las mejores manos. Lo máximo que Dios me puede dar sin Él es nada. Ahora, la Biblia nos ofrece un lenguaje en medio del desastre. La fe dialoga en medio del desastre. El Salmo 13 y 88 nos encontramos, el Salmo 13 es un salmo de lamento. Miren cómo comienza el Salmo 13. No lo voy a poner para no salir de las diapositivas, pero ustedes pueden ir y pueden mirar el Salmo 13. Miren cómo comienza el Salmo. Comienza con lamentación. Jesús lamentó, oh Jerusalén, que matas a tus profetas. Es un lamento. El Salmo 13 dice, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Cómo así que está triste? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Señor mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Hay un lenguaje, en medio del desastre se puede lamentar, se puede preguntar, se puede llorar, también se puede. Pero hay algo bien interesante. Salmo 23, el Señor dice que podemos pasar por valles de sombra de muerte. El Señor no nos dice que no vamos a pasar por valles de sombra de muerte. Vamos a pasar por valles de sombra de muerte, pero su presencia nos acompañará, estará con nosotros. Recordamos que allí en medio de la barca estaban los discípulos totalmente vulnerables frente a la tempestad.
Jesús está en la barca y el peligro sigue siendo real. Los amigos de Jesús también se mueren, así como Lázaro. Pero eso no significa de que Él no esté. Jesús está en la barca y Él puede calmar la tempestad. La tempestad de nuestros corazones, la tempestad de nuestras vidas, a pesar de el peligro que es real. Entonces nos encontramos también en Romanos 8, 22, nos encontramos con que allí Pablo encuentra que nada lo puede separar del amor de Dios. Y nada es nada. Es lo que plantea Pablo. Nada es nada. Ninguna situación, ninguna circunstancia no podrá separar del amor de Dios. ¿Sí? Entonces, perdón, creo que puse mal el texto de Romanos. Es el versículo 35, no es el versículo del 22 al 27. Dice el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro o espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo que pase hoy, ni lo que pase mañana, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la Biblia ofrece un lenguaje de lamento, de presencia, de gemido. Nos encontramos también en el versículo 22, dice que el Espíritu gime, en el versículo 23, perdón, en el 23, 22 y 23, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Este es un lenguaje del desastre. Podemos gemir. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo, también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Aquí encontramos que el gemido también es una expresión y es un lenguaje en medio de la incertidumbre. Y nos encontramos también que hay necesidades. Hay necesidades, el cuerpo también habla. El cuerpo también necesita acompañamiento. El dolor físico también acompaña al dolor emocional y al dolor psicológico. El Señor no nos explica el sufrimiento desde lejos. Él entra en contacto con él. Por eso el salmista dice que en medio, Dios está en medio de la ciudad. Es el Dios con nosotros. Es la encarnación. El Dios que sufre con quienes sufres está en la cruz. Y el dolor no tiene la última palabra, mis amados. La resurrección no es la muerte. La muerte no es la última palabra, es la resurrección. Entonces, el Señor no explica el sufrimiento desde lejos. Él lo encarna, Él lo vivió. Estando allí en la cruz, la tierra tiembla. Jesús muere. Pero también tiembla la tierra cuando Él resucita. Hay un temblor que nos desintegra, pero hay un terremoto que nos integra. El dolor no tiene la última palabra. Ahora bien, la esperanza no niega las ruinas. La realidad, cuando Abraham se vio a sí mismo, vio que su condición no era la mejor para llamarse el padre de la fe, ni Sara tampoco. Ni tampoco Josué cuando vio la tierra prometida y vio los gigantes allí. No, ellos no negaron esas realidades. Entonces la esperanza cristiana no niega las ruinas. Afirma que incluso desde ellas puede comenzar una nueva creación. Y eso se llama esperanza resiliente. Y eso tiene nombre y apellido. Cristo es
nuestra esperanza. Entonces, una comunidad puede ser refugio también. Dios usa la comunidad para ser refugio. Cuando recibimos voces de esperanza, como la que el Señor nos da a través de este Salmo 46, hay refugio. Es un refugio donde yo puedo ser escuchado, puedo ser observado y puedo hacer vínculo. Entonces, una de las primeras acciones de aquel hombre samaritano fue observar. La invitación de Jesús a Simón: observa, mira a esta mujer, Simón. Mira a esta mujer, porque tú la has visto, pero no la has mirado, Simón. Mira sus inseguridades, mira su condición, mira sus necesidades físicas. Mira, Jesús mira hacia nosotros, pero también escucha, comunidad. Si queremos ser refugio para otros, se escucha, pero sin presionar los relatos, sin tener prédicas de respuestas. A veces nos volvemos receteros, queremos mandar una cantidad de textos bíblicos, pero no escuchamos al otro. El primer mandato que el Señor nos invita es a escuchar. Escucha, oh Israel, el Shema. Pero lo primero, la primera expresión de contacto es el vínculo. Vínculo con la familia, con la comunidad. Es ser puente, la iglesia es puente. Cuando la iglesia es refugio, se convierte en puente. Entonces, miremos, escuchemos, vinculemos. Son expresiones de ayuda humana, práctica, respetuosa, nunca invasiva. No invadamos el terreno del otro. Escuchemos, conectemos, porque van a haber muchas dificultades para vincularse con la fe. Reconciliemos. Entonces, hay palabras que sostienen. Hay palabras empáticas. Esas son las palabras de la esperanza. Estoy aquí con usted. Yo comprendo lo que usted está viviendo. Yo conozco el monstruo porque ha vivido en sus entrañas. Lo que usted me dice merece ser escuchado. El Señor escuchó al pueblo de Israel estando en aflicción. Por eso descendió a ayudarlo, dice Éxodo 3. Ayudemos a las personas a buscar juntos un lugar seguro. Esas palabras sostienen a otros, acompañan a otros, haga red con otros. Podemos pedir ayuda. Esas son palabras que hacen sostenible nuestra fe. Lo que no sabemos, no sabemos. Ahora, usted puede aumentar el daño. Dios lo quiso así. Dios lo permitió. Dios fue el que movió el terremoto. Su hijo está en el cielo. Su esposa, si no es cristiana, se fregó. Uy, son formas de aumentar el daño. No, eso le faltó fe, por eso fue que le pasó, porque es que no iba a las reuniones de los cultos de los viernes. Yo le advertí que le iba a pasar algo por no diezmar y ofrendar. No llore, ella está en el cielo. No llore. Tranquila, ella va a resucitar. Está muerta, sí, pero va a resucitar. No llore eso. No pues triste tu corazón que tiene a Cristo. Todo pasa por algo, mi hermano. Algo mal estaba viviendo ella. Algo mal estaba haciendo. Mejor dicho, la guardó de un esposo infiel. Uf, qué brutalidad. No necesita ninguna ayuda profesional. Dios es suficiente, el Espíritu Santo. No, pero es que se está cortando. Se le cortan las manos. Ministrele, algún demonio tiene que tener. No necesita ninguna ayuda profesional. No. El consuelo cristiano no exige el silencio de la víctima. Necesitan dialogar, hablar, expresarse. Eso forma parte de la elaboración del dolor.
¿Qué reacciones podemos esperar? Todas las reacciones que usted puede encontrar en un salmo. Miedo, llanto, sobresalto, insomnio, dificultad para concentrarse, recuerdos intrusivos, flashback, irritabilidad, aislamiento, sobresalto, estrés postrauma. Bueno, tengo que aprender a identificar esto. Precisamente el 5 de septiembre iniciamos nuestro programa de asesores familiares. En este programa usted podrá identificar muchas herramientas precisamente para acompañar a las personas víctimas de la crisis, víctimas que requiere un acompañamiento, una consolación. El 5 de septiembre iniciamos un nuevo programa de asesoría familiar. Buscar ayuda urgente, eh, entender el daño, entender la desorientación que se genera, entender que perdió el control, entender que perdió funcionalidad, entender de que en estas situaciones también se generan situaciones de desprotección, de abandono, de abuso y de violencia, también de despojo. Entonces, son reacciones que se pueden esperar y señales para derivar también. La oración tiene que ser el eje de nuestra expresión de fe. Los salmos están llenos de oraciones que se levantan delante del Señor, expresando que la tierra se removió y tenemos miedo, pero Dios es nuestro amparo y fortaleza. Señor, ayuda a nuestra incredulidad. No lo creemos. Entonces, nombre, manifiesta sus emociones. La mente también. ¿Hasta cuándo, Señor, debemos de seguir perdiendo? ¿Hasta cuándo, Señor, nos sentiremos indefensos? ¿Hasta cuándo, Señor, nos sentiremos vacíos y sin esperanza? ¿Hasta cuándo se puede lamentar? Claro que se puede lamentar. Hay salmos de lamentación, hay textos de lamentación. Tenemos un libro, sola lamentación, por Dios, lamentaciones, por eso se llama así el libro. Imagínense, y nosotros reprimimos el lamento, pero también reconozca. Inicie como esta confesión del Salmo 46. Dios está en medio de nosotros. Pero también asuma un compromiso de yo te voy a abrir mi corazón para ser refugio para ti. Trataré de ser refugio escuchándote, trataré de ser refugio consolándote, trataré de ser refugio acompañándote. Quiero que veas en mí el Jesús que habita en mí. Quiero que veas en mí el refugio que Dios tiene para ti. Nombre, la mente, confiese, comprométase, encarne esta realidad. Dios es nuestro refugio. Y nosotros seremos refugio para otros. La iglesia no reemplaza al Estado en la clínica. La iglesia de Cristo puede cooperar, puede detectar, puede acompañar, puede conectar, puede. Eso lo puede hacer la iglesia de Cristo. Sí. Y precisamente por eso es que mm, el, el, el programa que tenemos de certificación de asesores familiares, la idea es ser facilitadores de gracia y de consuelo. Ahora, la presencia de Dios sostiene a su pueblo cuando todas sus seguridades visibles se estremecen. Cuando perdemos nuestras certezas, entonces Él es nuestro soporte, Él es nuestro refugio. Cuando Él es nuestro refugio, nuestras certezas descansan sobre roca firme. Dios no impide toda conmoción, pero permanece con nosotros dentro de ella, mis amados. Dios no impide toda conmoción, permanece con nosotros dentro de ella. Por eso, cuando traemos consuelo a otros, somos refugio.
Cuando hacemos resistencia frente a la desesperanza con nuestra fe, somos refugio para otros. Cuando proclamamos esperanza en vez de juicio, somos refugio para otros. Dios no impide toda conmoción. La fe no es la solución, es la condición para saber de que Él permanece contigo a pesar de la tribulación. Y aunque se remueve, dice el salmista, aunque bramen, aunque se estremezca, aunque la tierra sea removida, Dios está en medio de nosotros. Entonces, no estamos solos, mis amados. No estamos solos. Dios puede ser refugio, esperanza, y es allí donde, estando quietos, podemos descubrir al Dios que está en medio de la ciudad. Al Dios no tan solo se le conoce cuando se manifiesta en una congregación, en un culto, en el devocional. No, Dios se conoce también en medio del sufrimiento, del dolor, de la angustia, de la ansiedad. Allí también podemos conocer a Dios. ¿Dónde está Dios cuando se sufre? Sufriendo con nosotros. Él es pronto y es respuesta. No estamos solos, aunque la tierra tiemble. Vamos a terminar este momento con una oración. Por favor, incline su rostro allí. Señor, ayúdanos a comprender y a construir certezas en ti, Señor, sobre nuestra roca, para que cuando la tierra se mueva, los ríos y los vientos fluyan y soplen, nuestra casa no se remueva, se sostenga. Que aunque nuestra casa física se pueda quebrar, nuestra casa que somos nosotros, no se quiebre. Señor, en medio de nuestro quebranto, incluso, sé tú nuestro refugio y seguridad. En medio de lo adverso, Señor, sé tú inconmovible, sé tu refugio, sé tu esperanza, para que nosotros podamos presentar al Dios inconmovible, que podemos presentar al Dios que es refugio, que podamos presentar al Dios que es esperanza, no juicio, el Dios que no pregunta quién fue el culpable, sino al Dios que pregunta quién fue la víctima. Gracias, Señor, por hacerte refugio, que podamos ser instrumentos de tu paz, para que otros puedan ver en nosotros que sí hay refugio y que Dios está con nosotros y que puedan decir, Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Que otros puedan decir, Dios está en medio de nosotros. Que otros puedan ver en nosotros el Jesús que nosotros habita. Gracias, Señor, porque estás con tu iglesia. Manifiéstate, Señor, a través de ella. Y esa ella somos nosotros. Cada persona que se encuentra acá, cada congregación representada, cada familia conectada. Gracias, Señor, por ser amparo y refugio. Amén y amén. Gracias, comunidad, por la escucha. Solamente quiero hacerles dos invitaciones para tener nuestro tiempo de diálogo. La primera, en este mes, septiembre 5, el sábado, en la mañana, comenzamos nuestro programa de entrenamiento y certificación de asesores familiares.
Hay módulos conceptuales y módulos prácticos. Los módulos se desarrollan desde las bases bíblico-teológicas. Los módulos se desarrollan desde el entendimiento de que la familia pasa por ciclos y en su sistema. El módulo se desarrolla entendiendo que lo social y lo teológico puede dialogar. Eh, el módulo se desarrolla entendiendo que fe y ciencia pueden dialogar también. Y podemos también entender que hay una pastoral detrás de este módulo. Una pastoral a la familia, una pastoral al hombre, a la mujer, una pastoral que se hace contextual a nuestras realidades, una pastoral de la salud, una pastoral que interviene en medio de la crisis y en medio de las pérdidas. Este es el programa de entrenamiento de certificación de asesores familiares. Están invitados cordialmente a participar. Y lo segundo que quiero dejarles antes, ahora, es una película. Esta película va a pasarse próximamente. Es una película que es una pieza audiovisual que va a formar parte de un programa que vamos a desarrollar. El programa se llama eh, Solas y Humanas. ¿Mm? Y esta es una pieza precisamente, nos invitaron para poderla usar con derechos. La película se llama Él me llama su hija. Voy a ponerles un tráiler. Podemos cerrar la grabación, por favor. Cuando la tierra tiembla, tiembla nuestra fe. Podemos hacer resonancia. Aquí se dialoga la fe. Dialogamos, no imponemos, proponemos. Siempre el diálogo será un espacio en el renuevo como comunidad y como fundación. Escuchamos resonancias, opiniones, aportes, reflexiones. Levanta su manita y puede hablar, por favor. Tenemos más o menos como 77 personas, entraron más o menos. Gloria a Dios por eso. Eh, Mireya, adelante, por favor. Buenas noches a todos. Pastor, gracias por este espacio. Yo creo que nuestra cultura y el que desde pequeños estemos acostumbrados a, a funcionar en el sistema, porque es como una autoimposición que tenemos que adaptarnos sí o sí, no permite que podamos descansar en él, que podamos encontrar un padre que no enjuicia. Y me gustó mucho esa frase cuando dice, podemos enseñarle o mostrarle a los demás en estos momentos que es un Dios no enjuiciador. Me parece que eso es tan diferente a lo que crecimos viendo, a lo que crecimos aprendiendo, escuchando y recibiendo de ejemplo. Entonces, creo que es lo más bonito que podamos sentir que nos llama o que me llama su hija y que eso sea suficiente para mí. Gracias, pastor. Gracias, Mirellita, por tu resonancia. Qué importante. Gracias. Ok. ¿Qué otro aporte tenemos sobre este contenido que hemos desarrollado hoy? Neri, adelante. Buenas noches, Paz. Gracias por este espacio y este tiempo tan importante en donde nos refuerza ese hecho de ser refugio, porque Dios es refugio. Y si Dios está en mí, yo puedo llevar ese refugio de Dios a otros. Qué bonito y qué importante
vivirlo como creyente, y quiero aprovechar la oportunidad para decir gracias doy hoy al PECAF, porque me permitió conocer a ese Dios que ama, no a ese Dios que juzga, condena, envía al infierno donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga, sino un Dios de amor, misericordia y gracia. Qué bonito es conectar eso con este salmo, me parece muy importante. Gracias por dar este espacio y recordarnos como hijos de Dios que somos esos refugios, esa manifestación de Dios sobre la tierra. Somos canales de gracia. Gracias, pastor. Somos canales de gracia. Qué importante eso. Gracias. Marisabel, Gustavo, luego Carolina y luego Sandra. Gracias, saludos para todos en esta noche. Pastor, para hacerlo de manera práctica, ¿de qué manera podemos desde la fe, quienes somos creyentes y compartimos la misma fe, pero también desde el asesoramiento, aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar en el pecado, entender las emociones del otro en su crisis, sobre todo en un momento como este? Entiendo que dentro de lo que nos explicabas en el Salmo hay una instrucción, ¿no? Presencia, escucha y apoyo. Y se pudiera resumir en esas tres y se pudiera condensar. Pero nosotros desde la fe y el asesoramiento, ¿cómo podemos hacer? Porque la crisis no es la misma. Siendo un evento, no representa lo mismo para todo el mundo, ¿cierto? No se puede unificar el hecho de que, bueno, usted lo vivió y todos lo vivieron igual. Hemos tenido casos de diferentes personas con las que hemos podido hablar, incluso familiares en la ciudad de Cali. ¿Y de qué manera nos puedes indicar para no terminar dando un libreto cuando no es así? Porque todas las personas son diferentes. Qué especial eso que tú nos comentas. Y es que, primero, Dios nos hizo únicos, irrepetibles. Otros pueden asumir un rol similar en el ministerio, en el trabajo, pero somos insustituibles. O sea, nadie puede reemplazar a una Marisabel y a un Gustavo. Pueden reemplazar el rol que están asumiendo, pueden hacerlo. Y en esa individualidad hace que cada persona tiene que ser escuchada de una forma particular, de una forma individual. Tiene que ser escuchada y entendida, cada una en su contexto. Un elemento muy importante que tú acabas de nombrar es, tenemos que entender al que sufre en su contexto. Tenemos que salir de nuestro contexto al contexto del que sufre. Una cosa es el sufrimiento en el Chocó, otro en el Valle del Cauca y otro en Bogotá. El que sufre en el campo es muy diferente al que sufre. El que sufre en el campo no va a tener, por ejemplo, la gobernadora del Chocó decía lo siguiente: aquí no podemos, un subsidio de arriendo no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Porque es que aquí no hay disponibilidad de vivienda para arrendar. Estamos en el campo. Nos sirve la restauración y la reconstrucción de las viviendas. Necesitamos herramientas. Listo, eso no sirve en Chocó, sirve en Bogotá, sirve en Cali, ese subsidio. Entonces, el que sufre, tenemos que entender el contexto. Uno, dos, yo creo que hay algo que en el Salmo vemos, es el Dios que está. El Dios que está. Es visibilizar nuestra presencia en medio del sufrimiento. ¿Sí? Es saber que el otro se sienta, se vea acompañado. Eso es algo que en la pastoral es muy importante. Hay muchas formas de manifestarse, ¿no? En la escucha, en la resonancia de lo que nos dijo, en el acompañamiento físico, en la economía compartida, por ejemplo, ¿no? Ahora, lógicamente, hay procedimientos de intervención un poco más especializados, ¿sí? Intervención en crisis, intervención del estrés postrauma, ya, pastoral de la consolación, también se ha plantado el trauma healing, también. En el Renuevo tenemos cartillas de intervención. La cartilla de intervención que tiene el Renuevo fue una cartilla que se hizo precisamente frente al desastre de Armero, el volcán en erupción. La cartilla que tenemos fue una cartilla que se hizo precisamente para desastres,
El trauma healing maneja pérdidas, sí, y es una buena herramienta, pero se hizo en un contexto diferente, en un contexto de trauma muy diferente al trauma de la pérdida, de la remoción de un terremoto o en el caso de Armero. Entonces, por ejemplo, cartillas como esas son cartillas que fueron diseñadas para esto. Son cartillas que se puede trabajar y tratar el manejo de la pérdida y los primeros auxilios para ayudar a una persona a aceptar su pérdida, aceptar su dolor, aceptar su duelo, ya siendo un poco más específicos. Pero hay transversalidades, el estar presente en la vida del otro y las manifestaciones de presencia, así como Dios se manifiesta como el inconmovible. Yo me puedo manifestar como el que acompaña, como el que camina con el otro. Esta es una fe que camina. Esa es una fe, sí, que acompaña. Es una fe que tiene manos. Es una fe que también se resiste a que no haya esperanza. Esas son expresiones de prácticas de acompañamiento, pero también nos encontramos con una fe que siente el dolor del otro, ser solidarios. Hay otra transversalidad, la empatía terapéutica. Yo me conmuevo con el que se duele y me duelo con el que se duele. Enseñar el autocuidado es una transversalidad, porque la gente se desmotiva. Una de las problemáticas que hay frente al desastre es que entran en una condición en la cual entran en procesos de desgaste emocional o en el peor de los casos de estados de depresión y ya no quieren hacer nada por ellos. Entonces hay herramientas de autocuidado. Algunos le han llamado el cura azul, es un cuidado más específico en medio de este tipo de situaciones. Entonces, mira, hay muchas acciones prácticas, pero práctico también es, por ejemplo, entrar a un programa como el PECAF, ¿sí? Que tú lo hiciste y tú sabes también todas las implicaciones y las herramientas que se dan. Entonces hay muchas otras herramientas, pero sobre todo el Salmo hay algo, es que Dios se hace presente. Es el Dios que está y se manifiesta de una forma evidente, de una forma brindando esperanza, brindando refugio y brindando compañía como el inconmovible. Ahora, podríamos ya ser más específicos. Lógicamente, hay cartillas de atención a cartillas de atención en crisis que la fundación las tiene y lo único es que no podemos dar una cartilla si no hay una capacitación. Y tenemos muchos estudiantes del PECAF que en este momento están usando esa cartilla para capacitar a otros. En Venezuela se hizo, por ejemplo, muchos de los estudiantes que tomaron el PECAF usaron esas cartillas en Venezuela con el terremoto. Ahorita encontramos algunas personas que están precisamente usando la cartilla en medio de esta condición. Entonces, son acciones prácticas. ¿Sí te respondo, Gustavo? Ok. Sí, Bueno, pastor, gracias. Carolina, luego Sandra y luego Gloria. Pastor, buenas noches. Para mí es una alegría volver a verlo. Buenas noches a todos. Ay, no, qué alegría. Bueno, yo soy egresada del PECAF del 2019 y definitivamente, pastor, o sea, mi vida fue un antes y un después. Yo venía caminando hace muchos años con el Señor, pero yo aprendí a conocer al Señor en el PECAF. Y de verdad que hoy en día eso da frutos, pastor, porque como se lo he dicho en algunos escritos que le hago de vez en cuando, ese fruto aquí se ha multiplicado porque lo que yo recibí en el PECAF lo he podido dar a otros. Entonces, la verdad es que para mí ha sido una bendición haber hecho el PECAF. Se lo recomiendo a todos. Pastor, tengo una preguntita muy puntual. Es como un poco parecida a la de Gustavo. Resulta que mi papá vive en el Quindío. Bueno, yo vivo hace 4 años aquí en Estados Unidos. Para resumir, mi papá se vio afectado, a él se le cayó su techo, el segundo piso tiene que removerlo porque paredes se agrietaron, pero todo esto ha tenido un impacto económico en mi papá, ¿sí? Yo soy hija única y económicamente él no está bien, o sea, no tiene las posibilidades para poder volver a hacer todo esto. Entonces, ¿cómo ser refugio, pastor, cuando el problema es económico y cuando uno como hijo ya hizo un aporte, lo que estaba a mi alcance, y decir, wow,
papi, ¿cómo te ayudo? Y que él me diga, mija, pero es que los materiales, pero es que el maestro, y él ya se está empezando a angustiar. Mi papá es un hombre de 64 años, con tensión alta. Eso también me tensiona a mi pastor, porque yo digo, Dios mío, o sea, ¿yo de dónde saco plata? Yo quisiera tener para poder enviarle, pero no tengo. Entonces, a veces, pastor, como que yo me quedo sin palabras, no sé, porque no tengo la solución, o sea, yo no tengo la solución ahorita. Entonces, ¿cómo manejar esa situación, tanto de mi papá como para mí? Mira, mm, sí, la situación no es tan solo psicológica y emocional, ¿no? Em, yo pienso que aquí hay una frase que busquemos juntos un lugar seguro. Creo que esta es una frase que, primero que todo, es muy diferente cuando yo voy, me ha pasado, voy a solicitar una cita porque la perdí, porque no me la han dado, y la persona que me atiende me dice, y precisamente hice una nota de agradecimiento y reconocimiento a esta señora. Llegué yo, la cita no la perdí. Me dice ella, tenemos un problema, ¿cierto? Le dije, sí, tenemos un problema. Pues yo me llamó la atención que ella no dijo, tiene un problema, sino tenemos un problema. Le dice, bueno, vamos a buscarle una solución. Déjame ver cuándo tiene disposición el profesional, pero no tiene disposición. Bueno, vamos a ver cómo podemos resolver esta situación que nos está afectando, pero a ella no le afecta, pero nos está afectando, ¿sí? Esa solidaridad genera una sensación de seguridad a la otra persona, no por lo que, no por lo que tenga, sino por lo que no tiene, porque el apoyo hace un puente al otro. La esperanza es apoyo al otro. El buscar recursos, yo sé que en este momento hasta ahora se están restableciendo y se están organizando las entidades del Estado para, sé que hay lugares donde ni siquiera ha llegado, sí, la ayuda humanitaria, pero pienso que ahí es importante, hay que buscar y rebuscar precisamente, porque no sé si alguien del auditorio tenga esa información, que hay entidades y organizaciones que están ayudando a la reconstrucción y a la restauración. Sí, incluso hubo una organización, no sé si hay aquí en Venezuela, es una organización de arquitectos cristianos. Ahora, no se necesita ser cristiano para restaurar, un arquitecto cualquiera el que sea, ¿no? Pero es una organización de solidaridad humana. No sé, porque un arquitecto que es pastor me comentó eso en Venezuela, pero yo perdí el contacto desafortunadamente. Ahora bien, creo que hay que buscar puentes con estas entidades, ¿cierto? La ayuda humanitaria, ahorita tenemos que buscar esos recursos, porque busquemos juntos un lugar seguro. Listo, eso no va a ser de la noche a la mañana, pero creo que ahí es donde está también nuestra fe en función de la esperanza. Dios no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, ¿sí? Decirle, justo, juntos vamos a buscar un lugar seguro, papá. Juntos vamos a construir, juntos vamos a levantar, juntos, si no tienes un ladrillo, el viejo sabe que no está solo, ¿sí? Entonces, yo pienso que ahí es donde tenemos que hacer conexión, tenemos que hacer redes, ¿sí? Con las organizaciones humanitarias, con los organismos del Estado, que ahí sí, en este momento yo me quedo corto para informarte, pero sé que hay movimientos con organizaciones humanitarias, por ejemplo, la Cruz Roja, el reconocimiento de los lugares, por ejemplo, organizaciones, porque primero hay un reconocimiento, entiendo que tienen que inscribirse, reportar el daño, a inscripción de víctimas, creo que eso forma parte de un protocolo, entonces tienes que buscar y sondear en Google, en inteligencia artificial también, te da la información, entonces creo que tenemos que comenzar por ahí, porque realmente, pero el primer refugio es saber que papá, vamos a restaurar, vamos a reconstruir. Ese es el primer refugio, es dar esperanza a la persona, ¿sí? Porque de nada nos sirve construir si no tienen esperanza de que lo van a hacer, ¿ves? Entonces, ahí es donde entra esa coyuntura, hacer puentes en las personas que están desesperanzadas, porque lo que debemos de evitar es que aprendan desesperanza, porque cuando aprenden desesperanza es muy difícil levantar, y más a un viejo que está por encima de los 65.
¿Ves? Es lo que yo te puedo aportar, pero es incompleta mi respuesta porque no tengo o sea, la información reciente de conexión, inscripción de las víctimas. ¿Ok? Gracias, pastor. Sí, es buscar las conexiones. Gracias, pastor. Bueno, Acaban de dar una información ahí en el chat respecto a eso. Gracias, muy amable. Ya lo voy a muchas copiar. Gracias. gracias. Gracias, Fran. Gracias, Martica. Ok, adelante, Gloria, o quién está ahí, ¿dónde Gloria? Ok, Sandra. Sandra, Pastor, buenas noches. Sandra primero y luego Gloria. Sandra, adelante, por favor. Gracias. Buenas noches. También soy una exalumna del PECAF y también lo recomiendo para quien esté aquí en el auditorio y que no lo haya hecho, puesto que en primer lugar le sirve a uno, pero lo sirve para hacerlo extensivo a su prójimo. Y con respecto a la charla, creo que, no sé si estoy equivocada, pero creo que la Iglesia Católica se adelantó más aún incluso que nosotros los cristianos o los evangélicos. No sé si porque tienen mayor experiencia, pero acudieron casi que al segundo o tercer día con un ejército, así tal cual ejército de sacerdotes, a ofrecer los primeros auxilios psicológicos no, perdón, espirituales. Y creo que es algo muy valioso, que nosotros también, obviamente, esta es la invitación de la charla del pastor, pues es precisamente a eso, ¿no? A poder también apoyar a las personas que conocemos y aún que no conocemos, pero que necesitan de nuestra ayuda. Y lo otro es que cómo evitar la guerra espiritual y todo eso, ¿no? De que a veces es, venga, combatamos con guerra espiritual y ayunemos y oremos. Sí, eso está muy bien, ¿quién dijo que no? Pero realmente lo que en este instante necesitan es lo que el pastor decía, ¿no? Como el apoyo, como económicamente hablando, es lo que también requieren, como decía Carolina, para su papá son las tejas, qué sé yo, el cemento, para otros es el arriendo, la alimentación inmediata. Me decía una chica del grupo de la oración a la que le ayudamos con 1.060.000 pesos, pero ella está supremamente agradecida porque eso le sirvió un montón en el momento. Me decía, yo estoy súper bien, nos decía anoche, porque 200 personas siguen viviendo en un albergue, en un estadio, durmiendo en colchonetas, después de 15 días allá en Manizales, y yo ya tengo, aunque sea un apartamentico mucho más chiquito de lo que yo vivía en arriendo, pero yo estoy mucho mejor y no estoy recibiendo los aportes de mercado que están dando. Entonces es como cada uno desde sus posibilidades poder dar. A mí me encantaría estar en Bogotá porque me hubiera ofrecido a ir a empacar los mercados y esas cosas. No estoy en Bogotá, pero ¿en qué más puedo apoyar? Así sean oraciones, en una palabra de ánimo, pero nada menos que predicar y hacer y atar y desatar y hacer guerra espiritual. En el momento creo que no es la necesidad más urgente. Eso era, pastor. Gracias, Sandrita. Sí, tenemos que priorizar la atención y priorizar nuestra respuesta. Gracias, Sandrita. Y Gloria, y terminamos. Solamente nos quedan 3 minuticos para dar agradecimientos. Antes de que Gloria intervenga, doy gracias al equipo de la Fundación, doy gracias al equipo representado en Milagros, en Augusto, en Camino, que forman parte de este equipo y la construcción que se ha hecho del material por parte de Milagros de Augusto y de Camilo. Creo que estamos agradecidos con ellos. Detrás de esto hay todo un tiempo de organización, un tiempo de preparación y un tiempo de dedicación para que ustedes también puedan ver que somos refugio en el Señor cuando levantamos una voz de esperanza. Gloria, y terminamos, por favor, adelante, Bueno, concreto. Pastor, buenas noches y a todos los participantes, agradecerte y bueno, gracias a Dios por este espacio. El día del temblor estábamos cumpliendo 2 meses en Pereira y pues lo vivimos, cuando vi el tema pues dije, esto es para nosotros. Vivimos en un séptimo piso, Pastor, de una torre de 10 pisos y pues bueno, y sin entrar en detalles, fue muy tremendo, pero lo que quisiera que me ayudaras y quisiera compartirles a los demás. Ese día, en ese momento nos abrazamos con mi esposa y mi hija y dijimos hasta aquí fue,
porque jamás en mi vida había experimentado tanto miedo y una sensación tan terrible en ese momento. Pero, ¿qué pasó? Nosotros veníamos de una ciudad donde tiembla bastante y pensábamos que esto iba a pasar. Y pues cuando veíamos que no pasaba y por el contrario se hacía más fuerte, pues en un momento en que, bueno, nosotros los hijos de Dios sabemos que la muerte es un paso hacia la eternidad y en eso estamos todos claros. Pero ¿cuál es mi pregunta, pastor? ¿Y qué es lo que yo experimenté ese día? En ese momento mi instinto de supervivencia me hace salir corriendo con mi esposa y mi hija por las escaleras. Entonces, después uno escucha miles de cosas, que el triángulo de la vida y que no sé qué, y bueno, todo que porque si va a salir corriendo salgan en los primeros 30 segundos, porque después no es seguro, pero tú escuchas casos que no cumplieron nada y se salvaron. Bueno, esto la verdad es un tema de debate bastante grande y bastante amplio, pero lo que yo siento es una dualidad entre lo que me pasó a mí y lo que les estoy diciendo es mi instinto de supervivencia primó más que la confianza en que si el tiempo que Dios tenía para mi esposa, para mí y para mi hija era ese, ¿por qué no nos quedamos aquí esperando que esto se derrumbara? Porque fue lo que después hablábamos, los tres pensamos que esto se iba a caer. Entonces era eso, pastor. Sí, mira qué lindo. Hay algo con lo que tú nos dices. Cuando se acaba nuestra certeza, queda nuestro refugio en él. Ustedes tenían la certeza, ustedes tenían la certeza, esto se derrumbó y no se derrumbó. El Señor fue refugio, ¿ya? Ahora, para otros se derrumbó y el Señor sigue siendo refugio, porque incluso aún después de la muerte, en Él confiaré, dice Job. ¿Ves? Entonces, ahí es cuando se acaban nuestras certezas, Él se convierte en nuestro refugio. Y qué lindo, morir uno abrazado, pues suena muy romántico, ¿ya? Pero la familia que ora unida puede hasta morir unida, ¿ya? Y es una impresión muy significativa, pero no, ahora estás contando un testimonio muy humano, pero muy espiritual también, ¿ya? Muy humano, pero muy espiritual también. Ese es el lenguaje de nuestras realidades, el Dios que se manifiesta desde lo cotidiano, desde el aquí, desde la ahora. Se hace presente en medio de un temblor y bueno, hoy estás dándonos testimonio. Gracias, gracias por tu voz. ¿Ok? Gracias, pastor. Muy amable, gracias. Gracias, comunidad, para todos. Espero las palabras queden en sus corazones resonando como palabras de resiliencia y de esperanza. Vamos a terminar con una oración. Señor, Señor que no se conmueve, Padre que eres inconmovible, Señor Jesús que eres Cristo nuestra esperanza, Dios que eres nuestro refugio. Solo nos queda descansar en ti. Llevad mi yugo, Señor, que podamos entregar el control, entregar nuestro yugo para poder descansar y saber que sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Pues si vivimos o si morimos, para ti lo hacemos, Señor. Gracias por este tiempo, por este día y por tu palabra compartida, por tu presencia, Jesús, en esta mesa de la comunidad. Reconocemos para que tú vengas, que tu reino se encarne en nosotros. Amén y amén. Un abrazo, comunidad. Que el Señor nos siga dando esperanza a todos. Amén, pastor, gracias. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, Gracias. pastor. Feliz noche, Gracias, bendiciones. pastor. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias, pastor. Con gusto. Muchísimas gracias, pastor. Excelente información, todo muy valioso. De ahí Gracias. sacado de este conversatorio, de esta reflexión tan maravillosa. Qué La bueno. verdad que toca los corazones. Gracias. Gracias, mil gracias. Yo pensé que tú ibas a hacer- Muchas gracias, pastor. Muy gentil. Gracias. Con gusto. Gracias, Augusto. Gracias, Carlos. Un abrazo.